Muy, pero muy buenos días, sean todos ustedes bienvenidos a este tu espacio, tu devocional, un nuevo despertar. Si hablamos de matemáticas, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Quizás la suma, ¿no? Uno más uno son dos, dos más dos son cuatro y así sucesivamente. Hoy, familia, vamos a estar hablando acerca de las matemáticas de Dios y lo que nos dice también Pablo en Romanos capítulo 8 versículo 31 cuando dice, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Vamos a entender un poco más acerca de esas matemáticas de Dios. Y en Josué 23:10 nos dice la palabra, uno solo de ustedes puede poner en fuga a 1000, porque ustedes cuentan con la ayuda del Señor su Dios, que es quien pelea tal y como lo prometió. Hoy quiero hablarte acerca de este tema que me ha estado ministrando en el último tiempo, familia. Un tema que ha venido alimentando mi fe y fortaleciendo mi espíritu. Porque saber que Dios hace suyas nuestras batallas debería confortar nuestras almas en todo momento. Porque tener la seguridad de que Dios nos capacita para enfrentar todo lo que se levanta contra nosotros, que pretende destruir nuestra fe, nuestra familia, el ministerio, la iglesia, el servicio de Dios, nos anima a seguir en ese camino del Evangelio. Hoy quiero que reflexionemos por estos minutos en algunas de las cualidades o atributos de Dios que nos revelan cómo Dios no está sujeto a las reglas matemáticas, a la matemática del mundo, sino que actúa soberanamente como dueño y señor de todo el universo. En Levíticos 26:8 dice, 5 de vosotros perseguirán a 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10,000, y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Dios no está sujeto a esa famosa regla de tres. La regla de tres en matemáticas es una forma de resolver problemas de proporcionalidad entre tres o más valores conocidos y una incógnita, ¿no? En esta regla matemática se establece una relación lineal, proporcional, entre estos valores involucrados. Si aplicamos la regla de tres simple, directa, a la proporción que Dios establece en Levíticos 26, los resultados serían diferentes, familia. La regla de tres simple directa dice que si 5 persiguen a 100, entonces proporcionalmente 100 deberían perseguir a 2000. Esto se da porque si multiplicamos 100 por 100 y lo dividimos para 5, eso nos da 2000. Pero Dios dice que 100 perseguirán a 10,000. Es que en lo espiritual, familia, rige la regla de un efecto acumulativo a medida que avanzan los números. Cuando dependemos completamente de Dios y hacemos equipo con Él, los resultados serán sumamente superiores a esa suma de resultados de esfuerzos individuales con Dios. Aunque seamos menos, familia, nosotros somos mayoría. Con Dios, aunque parezcamos inferiores, somos superiores. Con Dios, aunque parezcamos incapaces, somos capaces. Con Dios, aunque seamos débiles, somos fuertes. La historia de Gedeón en el Antiguo Testamento, en el libro de Jueces, corrobora esta verdad. Gedeón enfrentó con 300 hombres a un numeroso ejército de madianitas, amalecitas e hijos del oriente. El cronista de Jueces describe a este ejército enemigo como una plaga de langosta y compara a sus camellos como las arenas del mar. Era una batalla totalmente desproporcionada, pero con Dios nosotros somos mayoría. Es que a Dios se le ocurrió que el ejército de Gedeón de 32,000 hombres se terminara convirtiendo en 300 guerreros. Menos del 1% si vemos si hacemos este cálculo. Dios quería evitar que la autosuficiencia y el orgullo les hiciera creer al pueblo de Israel que ellos habían derrotado a sus enemigos con sus propias fuerzas. Dios quería demostrarles que la victoria dependía no de la fuerza o del número de soldados,
sino de la obediencia y el compromiso con el Señor. Una de las actitudes que libera el poder de Dios a nuestro favor es la obediencia. Esta es una lección que tenemos que nosotros aprender al día de hoy como cristianos. Aunque seamos incapaces por la debilidad humana, tenemos victoria sobre el enemigo, el mundo y la carne, únicamente a través del poder de Dios. David estaba convencido de esto. En Salmos 108:13 dice, con Dios conseguiremos la victoria. Él pisoteará a nuestros enemigos. ¿Cuántas veces nos hemos visto solos librando nuestras batallas en el hogar, en la escuela, en el centro de trabajo, en la iglesia, sin la ayuda ni el apoyo de nadie? Pero no es así, porque Dios jamás abandona a sus hijos y lo que nos da fuerzas para no renunciar al Evangelio es saber que Dios no nos llama para después abandonarnos en un rincón de la vida. Dios no deja en vergüenza a los que confían en Él. En los días del profeta Ezequiel, Dios buscó, aunque fuera un solo hombre que intercediera a favor de su pueblo, pero no lo encontró. Un solo intercesor detendría el justo juicio de Dios sobre el pueblo. Ezequiel 22:30 nos dice esto. Busqué entre ellos un hombre que levantara el muro y que se pusiese en la brecha delante de mí, intercediendo por la tierra para que yo no la destruyera, pero no lo hallé. Que Dios nunca tenga que decir eso de la iglesia en la cual tú estás militando. Que Dios jamás tenga que decir eso de nuestra familia. Que seamos esos hombres o mujeres que el Señor está buscando en este momento para que libre esa guerra espiritual a favor de tu familia, de la iglesia, de la sociedad, del mundo, el país, de todos los que te rodean. ¿Eres tú la única persona que oras en tu casa? No lo dejes de hacer. Dios está escuchando tu intercesión. ¿Eres tú la única persona que es cristiana en tu familia? No te desanimes. Sigue fiel. Dios premia la fidelidad. ¿Eres tú la única persona que va a la iglesia? Persevera en el Señor. Dios no te dejará en vergüenza. De todas formas, si puedes buscar personas de oración que te ayuden a clamar e interceder, los resultados serán incalculables, familia. Si para Dios la oración intercesora de uno tiene un valor extraordinario, cuánto más la oración de toda una iglesia. Mientras más cristianos trabajen y oren juntos, tanto más significativos serán los resultados, familia, que obtendremos en todos los órdenes de la vida. Porque con Dios, ¿no? Él multiplica por cero y no da cero. En Isaías 40, del 28 al 29 nos dice, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Si sientes que ya no tienes fuerzas para seguir luchando por tu familia, notas que te has quedado sin ánimo, sin deseo de continuar tus estudios o tu trabajo, te has decepcionado completamente de la gente y de la vida que te ha tocado vivir y ya no sientes el mismo entusiasmo y la pasión por el servicio al Señor porque te has defraudado completamente, las presiones financieras te han dejado sin aliento, no te has quedado en cero, ya no tienes fuerza para continuar. Tengo una muy buena noticia en el día de hoy. Dios es el único que al multiplicar por cero, sus resultados siempre son diferentes y superiores a cero. Y lo más significativo, Dios está interesado en multiplicar tus fuerzas y en multiplicar esas fuerzas al que no tiene ninguna familia. Aunque la gente, ¿no? se
más fuerte se termina cansando por momentos, pero debemos de recordar que el poder y la fuerza de Dios nunca disminuyen. Él es el único que no desfallece ni se fatiga con cansancio. El Señor nunca está demasiado cansado ni ocupado para ayudarnos o escucharnos. Su fuerza es nuestra fuente de fortaleza. Cuando sintamos que todo en la vida nos está hundiendo, nos está aplastando, que ya no podemos dar un paso más, recordemos que podemos y debemos seguir clamándole a Dios para que renueve nuestras fuerzas. El cantante cristiano Samuel Hernández dice en una de sus canciones: nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios nunca cambia. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. El profeta sigue animando al pueblo y les dice, Isaías 40:31, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán sus alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Que les espera a los que esperan en Jehová. Tendrán nuevas fuerzas porque Dios le va a renovar sus fuerzas. Se levantarán como las águilas porque Dios los capacitará para estar por encima de las tribulaciones. Correrán y no se cansarán. Dios aumentará sus fuerzas como las del búfalo. Caminarán y no se fatigarán. Estas expresiones del profeta Isaías reflejan la transformación espiritual que experimentan todos aquellos que tienen puesta su fe en el Señor, de ese del cual nos habla la Biblia. Dios les da la fuerza a los que confían en Él. Jesucristo prometió dar descanso a los agobiados de la vida cuando nos recuerda en Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. El Dios en el cual nosotros depositamos nuestra fe no está sujeto a reglas matemáticas. Él es más que suficiente, aunque seamos menos con Dios. Somos mayoría, familia, aunque parezcamos que somos inferiores. Con Dios somos sumamente superiores, aunque parezcamos incompetentes con Dios. Somos capaces, aunque parezcamos o seamos débiles con Dios somos fuertes. Y si el cansancio y la fatiga por las luchas cotidianas dentro de tu vida nos está llevando a perder las fuerzas para seguir peleando la buena batalla de la fe, Dios es más que suficiente para renovar nuestras fuerzas como la del águila y para aumentar nuestras fuerzas como las del búfalo. Quiero que recuerdes que Dios es el único que puede multiplicar por cero. Sus resultados siempre serán diferentes y superiores a cero. Como te decía al principio, como nos dice el apóstol Pablo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Bueno, familia, terminamos este tiempo en oración, dándole gracias a Dios por este tema y dándole gracias a Dios porque en estos momentos también pues podemos estar pasando por situaciones adversas o duras de nuestra vida, pero recordar esta palabra, recordar que con Dios somos más que vencedores, que Él es el que siempre tiene el control y por eso hoy digámosle al Señor que sea Él tomando el control. Amado Padre, te damos gracias. Gracias por estas palabras que estamos necesitando en estos momentos, Señor. Porque hay mucha presión en la vida, hay mucha presión en el mundo, Señor, de que desfallezcamos por múltiples situaciones. Porque el dinero está escaseando, Señor, el trabajo no hay, Señor, por muchas cosas que nos muestran o nos dicen nuestra vista que ya no debemos seguir. Hoy, Señor, con esta palabra, con este tema, Señor, tú nos demuestres que debemos de seguir adelante a pesar de que se vea oscuro, a pesar de que se vea que ya no hay más camino. Contigo sabemos que hay camino. Contigo sabemos que hay un lugar donde siempre tú vas a tener el control, que hay un lugar donde siempre tú vas a estar ayudándonos, que hay ese sitio en el cual tú nos quieres hacer descansar.
reposar, que renovemos nuestras fuerzas en este día, Señor. Te damos gracias, Dios, porque tú nos estás hablando, papito, en estos días, en estos momentos, que la situación cada vez se está volviendo más difícil, no dura, sino difícil, Señor. Pero sabemos que contigo todo es posible, Señor, porque para este Dios al cual nosotros clamamos, nada es imposible, Señor. Te damos gracias por este tema maravilloso. Y asimismo, Señor, quedamos agradecidos por lo que tú nos estás dando. Que en este nuevo año, Señor, seas tú hablándonos. Gracias, Dios de los cielos. Gracias por este tiempo maravilloso. Quedamos agradecidos y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea siempre sobre tu vida, hoy y siempre. Un abrazo, familia. Amén. Dios te bendiga.